con todo. ¡Vamos! Pero tenemos plato principal y postre, señores. Bebida. Completo todo por el mismo precio. Vinito, empanadas, chocolate. Todo. Maridaje perfecto, Marisol. Es que a mí me dijeron, tenemos que festejar el 9 de julio. Sí. Les traje las empanadas tucumanas de Justina, Bien. de la Tucu. Mirá. Que van de Obviamente la mano todas de con el carne. cortadita a cuchillo, Ah, esas que cuchillo, chorrean, ahí está. bien. ¿Vos le ponés bien limón? tucumanas. Sí, yo sí. No, yo no. A mí me gusta con No, no le limoncito. pongo nada, la empanada Así es la que, empanada. 9 de julio, Yo me empanada. tomo una limonada, chicos. No, la empanada es la empanada. Punto. Hay otros que le ponen una salsa también. También, A mí no me gusta, a mí me gusta un empanada. poquito de limón, sí. Entonces, Ajá. tenemos las empanadas tucumanas. Sí. Tenemos vinos que ahora vamos a charlar, están asociados algunos a nuestro festejo patrio Claro. próximo al ¿Ah, 9 de sí? julio. Tiene Sí. que ver. Y los Tienen chocolates. Y los Papá. chocolates porque es la semana de dulzura. Claro. ¿Se acuerdan de una golosina por un beso, chicos? Sí, a mí me daban la mano las chicas. Claro, compraba chiquilete, Así que el chiquitito. Y a la bueno. gente de La Pinocha le agradecemos porque Opa. le dije, tengo que cerrar también festejando esta semana de la dulzura que Se termina portaron bárbaro hoy. porque tiene una selección los de la Pinocha No, que son más de extraordinarios. 23 sabores tiene. Muy bueno, Así Pinocha, que muy allí bien. nos están también acompañando ellos en este día de muchos festejos 9 La de Pinocha julio. no es una mujer mentirosa que le crece la nariz, ¿no? Yo creería que no. Son Ah, dos chicas no. las dueñas de La Ah, Pinocha. bueno, chicas que no, vienen, nacieron en Mar de las Pampas. Este emprendimiento nació por allá y hoy tiene más de Qué lindo. 32 locales en Argentina y Felicitaciones. 6 en España. Por lo Muy cual, bien. Upa, se ve que mirá les va vos. bien, ¿o no? Muy bien, claro que sí. así que vamos a maridar un poquito de todo, Muy vamos bien. a hablar un poquito de historia y vamos a ver cómo los vinos siempre nos unen, nos conectan a lo largo de la historia. Muy bien. ¿Te parece, Diego? ¿Por dónde arrancamos? Vamos a arrancar con nuestra cepa insignia, blanca obviamente, que es el torrontés. claro que sí. Porque el torrontés es como siempre decimos, es una variedad autóctona, ¿sí? El torrontés variedad torrontés riojano es la más plantada. Este es un torrontés riojano plantado obviamente en Salta, de una marca muy muy conocida, ¿no? Don Valentín Lacrado. Entonces tiene mucho que ver con nuestros orígenes, con la historia, ¿no? Porque la torrontés habla un poco de esas uvas más criollas, de hecho la torrontés es considerada una uva criolla, que son parte de nuestra cultura y de nuestra historia en la vitivinicultura, ¿no? Y en este caso de una casa, de una bodega que es Bodegas Bianchi, que es una de las más históricas, es una bodega que nació en 1887 con Valentín Bianchi y Enzo Bianchi, su hijo, es quien decide hacer un Don Valentín Lacrado en honor a su padre, con la idea de recordarlo. Y es allí donde nace este vino, que hoy esta bodega es una bodega que va en su quinta generación y que Don Valentín tiene su primer viñedo allá por 1928 en San Rafael, ¿sí? Y allí empieza toda esta historia de viticultura. Un vino que no es tan caro que se puede Es tomar un vino habitualmente. exactamente para todos los días, de una cepa que va muy bien con las empanadas. Por eso también lo traje, ¿no? Bien Festejando. uva, ¿eh? Bien uva, bien uva. fresco. Fíjate que aparece la nota del torrontés, la nota cítrica, pero también la nota jugosa, frutada. Incluso una nota floral, como de jazmín. Muy rico. Muy rico. Y para mí es el mejor maridaje posible empanada? para la empanada. Sí. Un blanco, más que un tinto. Sí, en este caso sí. De hecho, fíjate que el maridaje regional clásico salteño es empanadas con torrontés. Ajá. ¿Por qué? Porque en el maridaje regional se dice que lo que nace en el mismo lugar va bien. Esto es como cuando te dicen, bueno, vamos a tomar un vino tinto Rioja y un jamoncito. Y vos decís, no puede pegar, la teoría dice que no debería pegar porque el tanino no va bien con los salados. Sin embargo, ¿cómo queda un jamoncito con un vino Rioja? Si vas a España, si no comes esa combinación, no fuiste. ¿No? Claro. Bueno, es como el chocolate que te hacen espeso. Exacto, con el que te churrito. comes allá en Bien. España, lo mismo. tal cual. Exactamente. Y de hecho pasa lo mismo acá. Si vas a Salta o a Tucumán, no podés dejar de comer una empanadita tucumana o una empanadita salteña combinada con un rico torrontés. Una maravilla. Así que ahí está. Ya, don Horacio Guaraní, vamos. Está musicalizado y todo. Está Guaraní. Muy bien. Así que, primer vino, torrontés. Torrontés, excelente. Cepa argentina, autóctona, ideal para maridar con estas empanaditas tucumanas de Justina, de la Tucu. Y las otras no, las que vienen ahora, sí, ¿cómo no? Sí, también. Pero bueno, es como blanco. Este torrontés va muy bien con estas empanadas. Lo siguiente que elegí también tiene que ver con la historia y con esto que nos pasa, ¿no? Desde el 9 de julio hasta hoy, este 9 de julio histórico hasta hoy, tiene que ver mucho con lo autóctono, con lo nacional, con el sentido de patria. Claro. Y por eso traje este vino A ver. de los hermanos Duriuti, Ah, mirá los que se llama el Tinto
vino del pueblo. Ajá. Las Compuertas, de Las mirá. Compuertas, exactamente. Esta es una bodega que nace en 2002 de Pablo y Héctor Uriguti. Y este vino de Las Compuertas se trabaja con productores locales de esta zona y en realidad su fórmula es secreta. Ajá. Pero no está catalogado como Malbec, como... No, nada. Pero genérico. es una mezcla de cada año de las uvas y las producciones de los productores locales. Pero Suave. a mí me dijeron que hay una cuota importante de Malbec, ¿no? Combinado con otras variedades. Y ahí estamos viendo algunas imágenes de Uriguti. Obviamente este vino es una producción pequeña porque se trabaja con estos productores locales. Es un blend de uvas, como dijimos. Y, como decía, son las uvas del año. Y estamos viendo un poquito de lo que pasa ahí en Las Compuertas, en Bodega de Uriguti. Y me parece súper interesante. Recién Anita me decía, bueno, el primero es un clásico que te hace acordar a tus abuelos o a la casa de tus padres. El segundo es un clásico, pero ya con una onda renovada, ¿no? Porque si miramos su etiqueta es como un poquito... vino de mesa. Claro, pero más moderno, ¿no? Más canchero, que trae en esta gráfica algo de esto que tiene que ver con la historia, con los vinos tintos de mesa y demás, pero trabajado, obviamente, como un vino de calidad, ¿no? Con un vino producido por una bodega que hace vinos de muchísima calidad en esta zona de Las Compuertas, que es donde está la bodega. A ver cómo lo sentís. Vamos a degustarlo entonces. Bueno, un vino bebible, jugoso, fácil de beber, suave, delicado. Rico, muy parecido a esos vinos que por ahí tomas una copita y te trae ese recuerdo de algún vinito cuando empezabas a tomar una copa con algún tío, alguna tía, ¿no? Sí, tal cual. Ese tema de los recuerdos que... Un vino amable, diría yo. Esa es totalmente, la muy palabra bebible. También muy combinable con estas empanadas. empanaditas. Porque es suavecito, no es de los... ¿Vos estás para una empanadita? No, yo me voy al chocolate. ¿Al chocolate? Bueno, muy bien. Sí. De allá gritan, nosotros te ayudamos. Nosotros te ayudamos. Bueno, después repartimos, hay para todos. Hay para tutis. Bien, ahora, si pienso en una uva que nos representa en el mundo y que tiene que ver con nuestra historia, es un Malbec, exactamente. Claro que sí. Y para representarlo, elegí uno que tiene un nombre que habla de nuestra tierra, que es el gauchesco. Claro. Sí, que cuando vos miras un poco la historia de esta bodega, también está asociada mucho a un consumo mucho más ameno, mucho más cercano, mucho más asociado a la cultura del campo, a la cultura del trabajo, y de allí viene un poquito el nombre. Y ahí estamos viendo a Justina, que es la que nos hizo las empanadas. Mirá qué bien, Así que la pueden encontrar a Justina en la Tucu Empanadas, ahí está apareciendo. Ella es Justina y le agradecemos un montón que nos haya mandado estas empanadas para compartir con todo el equipo, ¿no? Ahí está el Instagram de ella también. Exactamente. Mirá qué bien, ¿eh? Sí, llega a todo Capital y a la parte sur de la provincia de Buenos Aires, así que ahora acá ya probamos, yo ya las conozco, son muy ricas, así que son súper recomendables. Y vamos a ver cómo combinan con el gauchesco, ¿no? El gauchesco, este es Malbec, dijimos. Exactamente. ¿De qué zona? Este es un Malbec mendocino, esta bodega nace en 1881, ahí nomás, digamos, de la independencia, te diría, ¿no? Habla un poco de esto del amor por la tierra, es de Valle de Uco, ¿sí? Y este vino ya tiene 8 meses de paso por barrica. Y fíjate que en toda su representación y en toda su comunicación reflejan mucho esto del espíritu del campo. Y vos sabés, Diego, que cuando pensamos en los vinos y pensamos en la historia del vino y un poco lo que se consumía allá por 1816, consumían todavía vinos europeos, ¿no? Vinos españoles. Este famoso vino llamado Carlón o Benicarlo, que hablábamos también cuando festejábamos el 25 de mayo, un vino que venía de España fortificado. Bueno, empiezan a aparecer los primeros vinos producidos localmente y son producciones que ocurren en los campos, no son producciones de bodegas y demás. Entonces, también me parece interesante esto de conectar con la gente del campo, con los gauchos, con esta imagen más del vino como parte de la vida diaria, ¿no? Que tiene mucho que ver con nuestra cultura. Así que rico, vamos a ver. ¿Sí? ¿Lo probaste? Sí, claro. Y la verdad que en este caso, fresquito, está justo, bien fresco, bien Malbec, con esa nota más de fruta de ciruela, como de un poquito de ahumado de la madera. Me parece que es una buena conexión, ¿no? Con el nombre, con el estilo. Chocolate, porque estos ya son un poquito más fuertones. Estos ya son más fuertones. De todas maneras, es interesante, porque cuando pensamos en chocolate también pensamos en intensidades. Por ejemplo, chocolates blancos, como los que tenemos acá,
o cremosos, pueden ir más bien con vinos más suaves, con un blanco, con el primer tinto, el tinto del pueblo. Y a chocolates más amargos, con menos azúcar, menos grasa, empezamos a combinar con vinos un poco más intensos, ¿no? Entonces por ahí y a partir de acá van con un chocolate más negro, un chocolate con menos azúcar, que es lo que me deja mi doctora. Bueno, entonces yo te voy a seleccionar porque los blancos son los de más azúcar. No, eso no puedo, ¿viste? Ay, me estoy conteniendo hoy de una manera que no se imagina. Me puedo imaginar. Pero bueno, nada. ¿Viste, Ceci? Estoy cumpliendo. Ni una empanada. No, nada, no toco nada. Mi tercera comida favorita, la empanada. Ah, es verdad que cuando hicimos el ranking de empanadas dijiste yo prefiero empanadas antes que pizza, me acuerdo. Ni hablar. Sí, bueno. Y más tucumana. Que no, están buenísimas. Bueno. Chocolates también son posiblemente maridados con distintos vinos y es interesante porque ¿sabes cuándo nació la Semana de la Dulzura? ¿Cuándo? En 1989. Ajá. ¿Cómo no? Nació asociada a una crisis, una empresa muy importante se asocia a la cámara de la gente que vendía golosinas y dice, ¿cómo hacemos que la gente compre golosinas? Y bueno, digamos que una golosina por un beso y ahí nació esta historia en 1989 que perdura y que sobrevivió a la pandemia, ¿no? Era un chocolate por un beso real y no un beso virtual. Ajá. Y bueno. Eso es real, que virtual. Si no te mando el chocolate también virtual. Claro, te mando Claro, me está cargando. Claro. Totalmente. Y de allí nace esto de la Semana de Dulzura, que este año fue ahora del 1 al 7. Y bueno, también por eso los chicos de La Pinocha están acá hoy con nosotros, porque bueno, acá también va a repartir chocolates y besos. Me gusta, me parece bárbaro. Perfecto, excelente. Bueno, ¿volvemos a los vinos? Sí. Y obviamente no podía faltar un vino tucumano, ¿no? Ah, me gusta. Yo traje un vino de la Fortaleza, bodega tucumana, ¿sí? Que es una combinación de Malbec y Cabernet Sauvignon. Características de un vino a 1800 uvas, a 1850 metros sobre el nivel del mar. Julio Julián. Y fíjate, voy a girar para allá para que Hernán vea, donde dice Fortaleza, es porque ese es el nombre de la bodega. Una bodega tucumana que tiene unas 124 hectáreas cultivadas, es una de las más grandecitas de Tucumán y ahí vamos a ver algunas imágenes. Muy bien. Tucumán es una provincia que es una provincia de viticultora, digamos, pero representa... No habíamos probado mucho vino. No, de Tucumán no hemos probado mucho porque no hay tanto. El 2% de lo que se cultiva en la Argentina es Salute, es de Tucumán. Y la zona donde se cultiva habitualmente es el Valle Calchaquí. Especias, ¿no? Este es bien especial. Y acá ya empiezan a aparecer otras sensaciones, ¿no? Aparece un poquito, fíjate que hay un morrón, hay una pimienta. Pensemos que en Tucumán hay unas 90 etiquetas y estamos hablando de que en la Argentina hay más de 3.000 etiquetas. Picantín, ¿eh? ¿Este vino? ¿Sí? ¿Probaste? Mirá. Sí. ¿Viste? Picante y vegetal. Bien ese reconocimiento. Bueno, fíjate que la intensidad de un vino tucumano cambió un montón, cambió radicalmente, porque tenemos más presencia tánica, tenemos más intensidad de sabor, tenemos obviamente esa sensación que vos viste ahí como más especiada, no solo en la nariz, sino también en la boca. Y bueno, y es la cuna de nuestra independencia, así que hoy en esta gran homenaje. En este viernes no podía faltar, además de las empanadas, un vino tucumano con el cual también podría ir un buen maridaje, donde le sumamos un poco de picor y de especia a la empanada en la combinación. Pensemos que cuando haces maridajes, vos podés reforzar cosas del plato de la bebida. Si la bebida es más picante y le pones un vino tinto, va a levantar el picante, por ejemplo. Por eso es preferible uno blanco. Claro. ¿Sí? Porque el blanco te va a bajar. La sensación de frescura va a hacer que se sienta más fresco y te baje el picor. Ahora, si lo queremos reforzar, vamos con un vino más picante o más intenso. Cuando uno piensa en maridajes, lo que tiene que tratar de hacer es como balancear los sabores del plato y los sabores de la bebida. Por eso, pensando en los chocolates de La Pinocha, habitualmente decimos que los postres van con vinos dulces. Sí, claro. No necesariamente es así, porque por ahí dulce y mucho dulce de bebida te terminan dando como sensación amarga. Entonces, a veces es mejor que si el plato es dulce, el postre es muy dulce, no sé, una torta de chocolate, suponete. Sigamos con el vino tinto con el que veníamos, o que elijamos un vino tinto un poco más joven, porque le va a agregar algunas notas frutales, pero no te va a completar mucho ese dulzor que por ahí se vuelve muy pesado. Y si, por ejemplo, no sé, es un postre más frutal, no sé, un lemon pie, anda por un vino blanco, elegí un torrontés, elegí
y te va a complementar y la Sí. acidez te va a cortar un poco la grasa que se siente en la boca. Bien. Si vos le metés dulce al dulce, muchas veces, algunas veces funciona, pero muchas otras Claro. te va a terminar como reforzando mucho la sensación de dulzor y te va a terminar como empalagando muy rápido Empalagando, claro. o dándote sensación como de incluso de amargor. Por eso cuando uno marida tiene que pensar eso, ¿cómo hacemos para balancear Sí. plato y bebida? Muy ¿no? buena idea, bien. Bien, y pensando un poco en esto de aquel día de la independencia, yo te decía que los vinos que venían de España eran vinos fortificados. Sí. Esto significa que tenían agregado de alcohol vínico para que cuando Sí. venían en el barco pudieran resistir todo viaje. ese viaje y Sí. llegaran en condiciones. Obviamente eran fuertes, eran más alcohólicos, eran intensos y por eso se tomaban rebajando con agua. Entonces, lo que traje ahora es un vino tinto fortificado, que mirá. obviamente no es como era el de ese momento, pero nos va a dar alguna idea, A ver. porque en este caso es dulce, Ay, cómo pero me nos va a gusta dar la alguna idea, nos va a dar alguna idea de cómo se siente un vino Sí. fortificado y por qué en aquel entonces, cuando llegaban al bar o al lugar donde iban a tomar, a la pulpería, lo rebajaban. Claro. De hecho, de ahí tengo que traer alguna columna. Aparecen los pingüinitos. Claro, sí. Y claro, porque ¿cómo servías el vino que te venía por ahí muy fuerte en una barrica? Bueno, lo pasabas a un recipiente y lo rebajabas con agua. O venía el vino de Tamajuana también, por eso también Bueno, bajaban claro. el pingüino, ¿no? Exactamente, Claro. eso ya es un poquito más moderno cuando Sí. se produce localmente, que los vinos llegan en tren, en vagones tanque o en damajuanas de Mendoza o de la región de Cuyo a Buenos Aires, Sí. también todavía eran un poco fuertes y entonces ¿cómo bajabas una damajuana en un bar o en una pulpería? Bueno, la servías en un pingüinito y la rebajabas con Muy agua. bueno. Así que vamos a ver este... El marginal. El marginal. Me encanta. Que también es un vino tinto, Malbec, pero en este caso es un vino tinto, Malbec fortificado. De vuelta, ¿qué significa esto? Tiene un agregado de alcohol vínico, por lo cual es un vino más alcohólico de lo habitual. Estamos Mirá. hablando de que vamos a tener en este caso 18 grados de alcohol, ¿sí? Mientras que los demás, ¿cuánto tienen? Y un vino tranquilo normal tiene 13, 14, 14 y medio, 15. Este tiene un poco más porque está fortificado y obviamente tiene mayor cantidad de azúcar. Ah, en sí, este sí. caso, 80 gramos de azúcar por litro. A ver. Es de bodega Jorge Rubio y acá lo que te juega para balancear el alcohol y la intensidad Qué rico. es que es un vino fortificado y tiene una buena frescura, una buena acidez. Sí. De hecho, en este caso, viene con Manjar. vitaminas, hierro, todo, Gabo. Sí. Todo. Muy rico. Muy rico. Y fíjate que este podría ser una buena combinación para un chocolate amargo. ¿Y este cuál es? el que. A ver, el amargo. Vos querés un amargo. Ah. Mira, vamos a levantar la bandejita de la pinocha y Este, alguno ¿no? de esos que está ahí Ahí adelante. está, me lo imaginé. Muy Sería bien. una muy buena combinación. El más grande. Recién ahora miraron. No, no, no daban bola, pero vos. Pero Muy fíjate rico que la pinocha, por Dios. Este sí es un buen vino de postre, por ejemplo, para acompañar genial. o para después de la comida, digamos, para después de la cena, para cerrar, sentarme a charlar con los amigos y Tal tomarme cual. este vinito. ¿Qué decís? Hablando pavadas. Hablando esta pavadas tarde, con claro. este vino. Así que Ahí está Jorge el Instagram, Rubio, mirá, ahí está, la pinocha chocolates, la tuco empanadas, gracias Genio. Justina. Bien que trajiste todo esto. Y nada, me pareció una linda forma de hablar Obvio. un poquito de historia, de compartir con todos ustedes acá, de probar estas empanadas Sí. tucumanas, de festejar la Semana de la Dulzura y de festejar la vida, ¿no? Porque a pesar de todo lo que nos pasa todos los días en este Tenemos que país, festejar la tenemos vida, que festejar desde ya. la vida, que es lo más lindo que tenemos. Así que te voy a servir un poquito. ¿Cuál te gustó más? El último. Sí, a mí me encanta el dulce a mí. Ahí va. Ahí estamos, ¿eh? Muy bien. A brindar por nuestra independencia, por vos, Marisol de la Fuente, Sol Sommelier. Ahí está. Es tu Instagram, www.solsommelier.com.ar y van a tener toda la información de nuestra queridísima compañera Marisol de la Fuente. Muchísimas Brindar de nuevo. gracias, Ahí salud. está. Una maravilla. Y ahora nos vamos con Mermora. Y acá están las empanadas. No toque nadie nada todavía, ¿eh? Ya venimos.